Antes de ir a la palabra de Dios, les invito a que tengamos un tiempo de oración. Hablemos con Dios. Bendito Dios y Padre, Señor del cielo y de la tierra, ante ti estamos hoy. Gracias, Señor, por concedernos esta grandiosa oportunidad de venir, Señor, a buscar tu rostro, a exaltar tu santo nombre. Amado Dios, permítenos, Señor, poder darte la adoración que tú te mereces, tributarte a ti, Señor, como es digno de tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre con excelencia para ti, Señor. Te ruego, Dios, que en esta mañana, Señor, tú des instrucción a nosotros por medio de tu bendita palabra, que hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, obre en nosotros para que andemos como es debido, Señor, porque no es solamente llenarnos de conocimiento para ser más sabios, Señor, según la carne, sino es para practicar, porque tu palabra nos dice claramente que si alguno es solamente oidor, olvidadizo, se engaña a sí mismo. Señor, nosotros queremos ser hacedores de tu palabra y por eso te pedimos, Padre, que nos instruyas en ella, que nos ayudes, Señor, para ponerla por obra. Que todo lo que aprendamos aquí en este día, Señor, podamos practicarlo y vivirlo, Señor, en nuestras vidas, a cada instante y en cada momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder meditar en ella, de poder atesorarla en nuestros corazones, Señor, y todo lo hacemos para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Juan. Nos encontramos en el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, ¿ya lo tenemos todos? Listo, entonces vamos a darle observación al texto, a la palabra del Señor. Nos encontramos en capítulo 1 y vamos a estar mirando desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Aquí Juan está escribiendo para contrarrestar la herejía, ya que muchos pretendían ser muy avanzados espiritual e intelectualmente, pero con sus vidas no daban señales de ello. Decían ser muy espirituales, muy intelectuales, pero sus vidas manifestaban lo contrario. Entonces el anciano apóstol aclara que si alguien está en luz, es parte de la familia de Dios, teniendo comunión con sus hermanos, con los cristianos en el Señor.
Pero si está en tinieblas, no puede tener nada en comunión con Dios ni con su pueblo. Quienes andan en luz participan del carácter de Dios. Entonces deben caracterizarse por ¿qué cosa? Todo aquel que ande en Dios, que ande en la luz, ¿cómo debe vivir? Si Dios es santo, ¿cómo debe vivir aquel que anda en comunión con Dios? En santidad, correcto. Notemos cómo el autor empleará la conjunción sí en los siguientes 4 pasajes para indicar una condición real o hipotética. Miremos ahí los versículos. Dice, sí andamos en luz, sí decimos, sí confesamos, sí decimos. Todo cristiano auténtico no anda en tinieblas, solo en luz. Todo creyente verdadero, todo cristiano que realmente ha confiado en el Salvador, no anda en tinieblas, no vive en la oscuridad, vive en luz. Y si alguien dice andar en la luz, andar en Dios, pero camina en oscuridad, en tinieblas, entonces ¿qué está haciendo? Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. El que dice ser cristiano y está en tinieblas no tiene nada de comunión con Dios, porque en Dios no hay tiniebla alguna. En cambio, el que anda en la luz tiene comunión con Dios, tiene comunión con sus hermanos, y la sangre de Jesucristo lo limpia continuamente de todo pecado. Pensemos en esto. El pecado es una mancha horrible. El pecado es una mancha que nos ensucia, que nos separa, que nos arruina y nos aleja de Dios. Crea barreras y obstáculos entre Dios y también entre las personas. Si vemos, el pecado también nos separa de la gente. No solamente de Dios, sino también rompe la comunión con las demás personas. Pero Dios nos da la provisión para este gran mal, y esa provisión está basada en la sangre de Jesucristo, su Hijo, en la sangre derramada allí en la cruz del Calvario. La frase nos limpia indica un tiempo presente y continuo. Note que no dice nos limpió. ¿Qué dice? Nos limpia. Es decir, que esa sangre jamás perderá su poder, su eficacia para continuamente limpiarnos de todo pecado. Dios nos acepta en su presencia no con base a nuestros propios méritos, a nuestra propia justicia, sino por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. ¿Ustedes saben qué es un quitamanchas? ¿Las mujeres alguna vez lo han utilizado? ¿Qué es? Es un producto de limpieza que se aplica directamente sobre las manchas para eliminarlas. Fue inventado, creado por allá en el año de 1913 por un hombre llamado Otto Rom. No otro Ron. Otto Rom. Y existen quitamanchas industriales que se comercializan con diversas composiciones y formatos. Ustedes los encuentran en el mercado y va a encontrar muchísimos. También existen quitamanchas naturales que pueden resultar muy eficaces. Por ejemplo, las manchas del café las podemos quitar con agua más agua oxigenada. Las manchas de la fruta
pueden quitarse con vinagre y alcohol mezclados. Para el chocolate, el vinagre blanco diluido. Pero si la mancha ha caído en la alfombra, se puede utilizar pasta formada por vinagre y bicarbonato. Se aplica y se sobre la zona que está afectada y luego se limpia con el cepillo o la aspiradora y se va la mancha. ¿Pero todas las manchas serán así de fáciles de quitar? ¿Será que todas las manchas se pueden quitar así tan fácilmente? ¿Cuál será la mancha más dura de todas? Al parecer hay manchas de sangre, pintura, tinta, óxido que nos hacen llevar las manos a la cabeza. Mi hermano William esta semana sufrió de una hemorragia y nos asustó bastante. Oramos por él y mi hermano, ¿manchaste algo mientras estabas arrojando sangre? Bastante, la camisa, todo. Escuche bien, una de las manchas más duras de quitar es la mancha de sangre. Es la mancha de sangre. Interesante, tengámoslo ahí, tengámoslo ahí. Es una de las manchas más difíciles de quitar, la mancha de sangre. Pero por encima de todas esas manchas difíciles y rebeldes está la mancha del pecado, la impureza de la desobediencia a Dios. Esa es una huella imborrable que solamente la preciosa sangre de Jesucristo puede limpiar. De manera que podemos afirmar con certeza que el único quitamanchas efectivo que puede solucionar el conflicto del pecado y su presencia es la poderosa sangre de nuestro Redentor. En algún momento y de alguna forma nuestros corazones se han ensuciado, nuestras vidas se han manchado. Necesitamos limpieza, necesitamos limpieza. Y esa limpieza solamente la podemos encontrar, ¿en dónde? En la sangre de Jesucristo, su Hijo. No hay nada que Jesucristo no pueda encontrar, limpiar y perdonar. No hay nada que Él no pueda limpiar. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La comunión con Dios demanda que reconozcamos nuestra verdad. Y la verdad es que tenemos una naturaleza pecaminosa, corrompida y caída que está anclada a nuestro ser. Notemos que aquí aparece la palabra pecado en singular y más adelante en versículo 9 aparecerá nuestros pecados en plural. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Usted dirá, no, es que pecado es uno solo y pecados son muchos. No. Cuando hace referencia a pecado, indica nuestra naturaleza caída, ¿sí? Que nos lleva a pecar. Somos pecadores no porque pecamos, sino porque el pecado está en nosotros. Esa naturaleza caída, ese viejo hombre. Ese viejo hombre no es el ancianito que tiene en la casa. Es el viejo hombre, la naturaleza caída, corrupta y pecaminosa que está en usted. Es la que nos lleva a pecar. Es la que nos hace pecar. Pero cuando habla de pecados en plural, habla de los actos, de las acciones de cada uno.
Muchos niegan esa verdad diciendo que no tienen culpa personal ni tampoco el principio de pecado. Hoy en día la gente no quiere confesar el pecado, no quiere reconocer que es un pecador o una pecadora. La gente quiere excusarse, quiere decir, no, pero es que yo no tengo la culpa. Yo no fui, me engañaron. Sí, es que estoy enfermo. Porque es más fácil decir estar enfermo que decir soy un pecador. Y ese vano engaño es el que cae mucha gente hoy en día. La llamada ciencia cristiana está cayendo en ese engaño. Decir, no, nosotros no tenemos culpabilidad, nosotros no somos pecadores. Muchos dicen, la verdad es que mi pecado no es tan malo, no es gran cosa. Un artículo en una revista decía lo siguiente, póngale cuidado. El primer paso que debemos tomar es dejar de culparnos a nosotros mismos. Rehúse aceptar la culpa sobre usted, pues solo agrega estrés y baja autoestima. Esa culpabilidad le produce preocupación, depresión y sentimientos de incompetencia. ¿Será que hacemos bien en pensar así? ¿Qué cree usted? De ninguna forma. Eso es un autoengaño. Mire usted que la palabra aquí dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si usted dice que no tiene pecado, no está engañando al pastor, no está engañando a la iglesia, no está engañando al hermano, no está engañando a Dios. ¿A quién está engañando? A usted mismo. Se está engañando a usted mismo. Se engaña a usted mismo. Entonces lo que debemos hacer es ser honestos, ser sinceros, reconociendo que el pecado está en nosotros. Si identificamos el mal y lo llamamos por su nombre, hemos dado un gran paso para contrarrestarle y tratar con él. La característica de la naturaleza humana es negar el pecado, sacudirse de su responsabilidad. ¿Recuerda qué hizo nuestros primeros padres allí cuando el Señor les llamó a cuentas en el jardín del Edén? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Sí? Al decirle de esa forma a Dios le está diciendo, tú me la diste. Fue la mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Eva? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Sí? ¿Y quién tuvo la culpa? El tuvo la culpa. ¿Sí? Nadie. Porque generalmente en nosotros siempre está la tendencia a encubrir, ¿sí? A disimular, a tapar nuestras faltas. No queremos reconocerlas. La gente se ofende si le dicen, usted es un pecador. Necesita arrepentimiento, necesita confesar su pecado, necesita apartarse de él. ¿Pecador yo? Dicen, no, qué ofensa, qué ofensa. Sí, es un pecador, es un pecador. Si le negamos, como la mayoría lo está haciendo, empleando excusas, justificándose en la herencia biológica, en las circunstancias, en el temperamento, en la condición física, incluso hoy en día en muchos lugares se está hablando de las famosas maldiciones generacionales. Entonces dicen, no, es que no, la culpa no fue mía, es que mi abuelo tenía esa maña. Mi bisabuelo fue el que me heredó eso. Entonces muchos necesitan liberación y no arrepentimiento. Mire usted cómo se tuercen las cosas.
No, caí en adulterio porque fue un demonio. Robé porque fue un espíritu de robo. ¿Sí? Entonces necesita una liberación y no arrepentimiento. ¡Qué gran error! En vez de buscar la responsabilidad en los demás, debemos aceptar nuestra condición sin engaño, con toda honestidad. En nosotros hay pecado. En nosotros hay pecado. Mi hermano, mi hermana, en usted hay pecado. ¿Y qué le indica eso? Si hay pecado, ¿qué le indica? Que debe cuidarse, que debe hacer morir lo terrenal, que debe andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que debe procurar vivir para Dios, que debe buscarle todo el tiempo, sustentarse en Él, que si usted le da rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias, a sus cosas, va a caer, va a fallar, cometerá actos de pecado en contra de Dios. Es paradójico que siendo el pecado la antítesis de la verdad, el reconocimiento del pecado es la entrada que nos introduce a la verdad. Cuando entendemos esto, cuando reconocemos que somos pecadores, ahí estamos dando el primer paso para caminar en verdad, para andar en la luz. Si una persona nunca admite que es un pecador, en realidad la salvación tampoco puede ser realidad en su vida. Para que usted sea salvo, ¿qué necesita hacer? Reconocer que es un pecador y confesar sus pecados. El hombre que considera el pecado su suerte y no su culpa, se engaña a sí mismo y no tiene la verdad de Dios. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar que aparece aquí, que Juan usa, significa consentir con otro o decir lo mismo. En este contexto significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados. Es realmente tomar el lado de Dios y ponerse en contra de uno mismo. Es decir, Señor, lo que tú dices con respecto a mi pecado es verdad. Y reconozco que te he fallado, que te he ofendido, que he transgredido, que he sido un rebelde, un desobediente, porque no he hecho lo que tú quieres que haga. Es admitir que hemos desobedecido a Dios y luego estar de acuerdo con Él en que no tenemos excusa. No hay excusa. Hemos de confesar nuestros pecados de comisión, omisión, pensamiento y acto. ¿De qué formas pecamos? Muchas. Hay una faceta muy amplia. Pecamos por lo que hacemos, pecamos por lo que no hacemos, pecamos con el pensamiento, pecamos con la lengua, pecamos con las manos, con los ojos, con los pies, con los oídos. De todas las formas pecamos, de todas las maneras. Pecados secretos, pecados públicos. Pero confesar el pecado es arrastrarlo a la luz y decirle a Dios, Señor, aquí está esto, te lo entrego y lo llamo por su nombre. Pecado. Es mi pecado. Ponernos de parte de Dios contra ellos y abandonarlos. Dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Así que la confesión debe ser algo continuo.
continuo. Constantemente usted debe estar confesando sus pecados. Aunque la cultura nos está enseñando que el hombre no es pecador, sino que es una víctima. Es más fácil, como ya les dije, decir estoy enfermo que decir soy un fraudulento, soy un homicida, soy un ladrón, soy un adúltero, soy un idólatra. Miren cómo se cambia el nombre a las cosas. El presidente de una corporación que estaba a punto de salir de su cargo le ofreció ayuda a la persona que le iba a reemplazar. Él le dijo que había dejado 3 sobres en el primer cajón de su escritorio y que cuando cometiera algún gran error solo tenía que abrir el sobre y seguir las instrucciones. Por varios meses todo fue excelente, pero luego este hombre cometió su primer gran error. Era una falta costosa e innegable. Y recordó los sobres que tenía en el cajón y abrió el que estaba marcado con el número 1. Y en él había un breve mensaje que simplemente contenía 3 palabras: cúlpame a mí. Entonces el hombre así lo hizo. Descargó toda la culpabilidad sobre el expresidente de la compañía, diciendo que el problema ya estaba heredado. Así como hacen muchos gerentes, ¿no? Y muchos que están en cargos importantes. No, es que el problema me lo dejó el pasado. El problema viene de atrás y este hombre lo hizo así. Todos le creyeron y las cosas volvieron a la normalidad. Pero casi un año más tarde, él cometió su segundo error, por lo cual abrió el sobre número 2. Y este decía: culpa al consejo de directores. Y así lo hizo otra vez y funcionó. Meses después, este presidente cometió otro gravísimo error, así que abrió el tercer sobre. Y en él simplemente habían las palabras: prepara 3 sobres. Dios no perdona a víctimas con excusas. Él perdona a pecadores culpables que admiten no tener ninguna excusa. El arrepentimiento genuino es una confesión honesta y una admisión sincera de los pecados cometidos. Cuando actuamos así, podemos ampararnos en la promesa de que Dios es fiel y justo. ¿Qué es eso de fiel? ¿Qué nos indica esa palabra? Cuando decimos que Dios es fiel, que Él no cambiará, que Él cumplirá su promesa, que nada le hará cambiar de parecer, que no se retractará. Y si decimos que Él es justo, es porque ha hallado una base justa para el perdón en la obra sustitutiva de Cristo. Existe el perdón judicial y el perdón paterno. El perdón judicial se refiere al perdón por la pena de los pecados. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos perdonó, habla de ese perdón. ¿Sí? El perdón judicial. Él ya nos perdonó y lo hizo ¿cuándo? ¿Cuándo nos perdonó? ¿En qué momento? Cuando creímos, cuando nos salvó. En ese momento Él nos perdonó. ¿Sí? Pero necesitamos del perdón paterno, y es decir, ese perdón que afecta la comunión como hijos de Dios. Necesitamos constantemente declararle a nuestro Padre, como dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Necesitamos constantemente ese perdón paterno. Entonces continuamente debemos confesar nuestros pecados. Y no solamente confesarlos, sino, ¿qué más? Apartarnos. Apartarnos de ellos. Apartarnos de todo pecado. Debemos aceptar la culpa y llamar el pecado por su nombre. Y no hacer como hace el gato. ¿Qué hace el gato, hermanita Elvia? Cubre sus gracias. Trata de esconderlas, de ocultarlas, de enterrarlas. Y tal vez hasta cierto punto los pecados se pueden encubrir, se pueden tapar, se pueden esconder, disimular, minimizar. Pero lo cierto es que tenemos a un Dios que nos conoce y que lo sabe todo. Que ante Él no hay nada oculto. Por eso dijo un predicador del pasado: todo pecado oculto en la tierra es un escándalo muy grave en el cielo. Cuando nosotros tenemos pecados acá sin confesar, ¿hay alguien que nos está acusando delante de Dios? Nuestro enemigo, el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de Dios de día y de noche. Y él está ya formando un algarabío diciendo: mire, pero ahí está su hijo, ahí está. Mire lo que acaba de hacer, mire lo que hizo. Entonces, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. No hay nada oculto. Por eso, en vez de ocultar nuestras faltas, lo que debemos hacer es en sinceridad, en honestidad, confesarlas, apartándonos de ellas. Versículo 10 y termino. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Finalmente, para poder estar en comunión con Dios, no debemos negar que hemos cometido actos de pecado. Dios ha dicho una y otra vez en su palabra que todos hemos pecado. Salmo 14 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay un solo hombre en este mundo que pueda decir: no peco, no he pecado, no tengo relación, nada que ver con el pecado. No lo hay, no lo hay. Negar el hecho de que todos hemos pecado y somos pecadores equivale a blasfemar a Dios. Es tratarle a Él de mentiroso, porque Él ha dicho: todos somos pecadores. Sin embargo, es incontable el número de personas que afirman no haber pecado y hasta se ofenden si se les llama pecadores. Según su criterio, ellos son buenos porque no aparecen en la portada de los periódicos. Mucha gente dice: no, pero es que yo no le hago mal a nadie, no robo, no miento. Al decir no miento, está mintiendo. Sí, tantas cosas. No, pero es que yo soy bueno, es que yo no he matado a nadie, yo no soy un violador, no soy un asesino en serie, no aparezco allí en el espacio. Los que se acuerdan de ese periódico, era un periódico que se llamaba El Espacio, que cuando uno le hacía así, salía sangre. Pero amarillista como él solo.
Y entonces usted puede decir, no, yo no aparezco en el espacio, yo no aparezco en el periódico, no soy un gran pecador. Sí lo es, sí lo es. Dios nos dice en esta mañana por medio de su palabra, lo eres, lo eres. Y si eres un pecador, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas aceptarlo, necesitas reconocerlo, necesitas confesarlo. También como creyentes pecamos. ¿Pecamos como creyentes? Claro que sí. Y debemos ser plenamente francos en admitir nuestras culpas pasadas y presentes. No debe haber hipocresía ni engaño propio de lo que somos y hacemos, pues si decimos que no hemos pecado, nos burlamos de Dios y no caminamos en luz. Además, su palabra no está en nosotros. Termina el pasaje ahí, versículo 10 que miramos, dice, su palabra no está en nosotros, si decimos que no hemos pecado. La Biblia o la palabra de Dios cumple el propósito de Dios, de manera que aquel que afirma que no ha pecado, con esa actitud demuestra que la palabra de Dios no mora en él, que la palabra de Dios no habita en él, no está en él. Entonces concluimos que la comunión con Dios no demanda vida sin pecado, pero sí que todos nuestros pecados sean sacados en su presencia, confesados y abandonados. Con sus afirmaciones, el anciano apóstol está desenmascarando a los falsos maestros gnósticos que decían ser muy neumáticos, pero no por lo gordos, no por lo inflados. La palabra neuma en el idioma original significa aire, espíritu, viento, aliento, soplo. Entonces, al decir y al creer que eran muy neumáticos, estos hombres se creían muy espirituales, muy avanzados. Pero como ya les dije, sus vidas no daban evidencia de ser espirituales. Sus vidas no daban evidencia de andar en la luz, de estar en la verdad, de tener la palabra de Dios en ellos. Vivían como querían, hacían lo que se les daba la gana, pensando que tal vez iban a engañar quién sabe a quién, porque lo que dice Juan aquí es que se engañaban a ellos mismos. ¿Y cuántas personas hoy en día están haciendo lo mismo que lo que hacían estos falsos maestros en los días de Juan? Negando el pecado, negando la realidad, negando su condición, negando sus actos. Siendo honestos, las predicaciones más populares que escuchamos hoy en día son las que minimizan la pecaminosidad del hombre y exageran la tolerancia de Dios. En muchos lugares se le dice a la gente, no, tranquilo, ay, pero es que me separé y es que me voy a casar con mi cuarta mujer. Tranquilo, siga así, que así va muy bien. Un error lo comete cualquiera. Un error lo comete cualquiera. Un autor escribió esta oración de forma irónica. Escuche bien lo que este hombre escribió. Padre benevolente, ocasionalmente hemos tenido un par de pequeñas equivocaciones. Hemos a veces fallado en actuar según nuestros buenos intereses y en ser fieles a nosotros mismos. Estamos felices de contarte que hemos estado haciendo las cosas bien. Quizás aún un poco mejor de lo regular. Sigue siendo dulce, comprensivo y bueno con nosotros. Te pedimos todas estas cosas según la tolerancia infinita que tenemos el derecho de esperar de tu parte. ¿Qué tal esa oración?
Muchos cristianos están orando de esta forma, demostrando que están redefiniendo su pecado y minimizando su depravación. Pero aquí lo que Juan nos dice es: ponte a cuentas con Dios. A Dios no lo engañas. De Dios no te burlas. Ponte a cuentas con Dios. Con Dios no se juega. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Confiésalo. Apártate. Con Dios no se juega. ¿A quién crees que estás engañando? ¿A quién crees que estás engañando? Hoy Dios nos vuelve a decir lo mismo que en otro tiempo dijo a su pueblo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí, mis hermanos, eran tintes de color rojo, intenso, imposibles de quitar. Si usted agarra un tinte indeleble y lo riega sobre una prenda, es una mancha difícil, casi que imposible de quitar. Y lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo en su momento y hoy nos dice a nosotros es: aunque sus pecados sean rojos como la sangre, intensos, aunque sean manchas horrendas en su vida, tal vez ha cometido pecados de sangre, tal vez ha derramado sangre. Hay asesinos que Dios los ha perdonado y los ha limpiado y ha hecho de ellos nuevas criaturas. No importa el pecado que haya cometido, no importa lo atroz que haya hecho, arrepiéntase, confiese su pecado, apártese, camine en la luz. La preciosa sangre de Cristo puede limpiarle. La preciosa sangre del Señor puede lavarle y puede dejarle más blanco que la nieve. En la sangre de Jesús tenemos limpieza y santificación. Reconozca sus culpas delante de Dios. Reconozca sus faltas delante de aquel que todo lo sabe. Confiéselas y viva para Él. Todavía alcanzamos a escuchar las palabras de nuestro Señor a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, allí en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan que llevaron al Señor una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Y qué le dijo el Señor? Después de haberle dicho: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta y ella dice: no, Señor, se han ido. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y miraremos que en el contexto esto es lo que Juan va a escribir, esto es lo que va a continuar diciendo el apóstol allí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Corte el pecado, mi hermano. Diga no al pecado. En esta semana, en el estudio del Salmo, veíamos que hay que decir no a ciertas personas, a ciertas cosas. Hablábamos de un proverbio que dice: hijitos, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Es preferible decir no en su momento que tener que sufrir las amargas consecuencias del pecado. Retírese de la gente que lo invita a pecar. Apártese de ellos. Apártese de personas, de actividades o de cosas que le inciten al pecado, que lo lleven a fallarle a Dios. Conságrese para el Señor y viva para Él. Vete
y no peques más. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es preciosa, es viva y es eficaz. Sin embargo, Señor, ¿cuántas veces nos hemos manchado, hemos ensuciado nuestras ropas con las impurezas de este mundo? Te hemos fallado y te hemos desobedecido, Señor. Pero tú nos dices en esta mañana, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos, borrar nuestros pecados, para quitarlos definitivamente y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pedimos que nos ayudes a andar en obediencia, a vivir como es digno de ti, para que realmente podamos decir, Señor, que estamos en luz, porque tú eres luz. Señor, muchas gracias por este mensaje, gracias por esta tu palabra, gracias, Señor, porque tú hoy en día continúas hablándonos, continúas dándonos instrucción y mostrándonos, Señor, tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.